Que la paz de Dios, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, sea sobre sus vidas. A hermanos como amigos. Gracias le damos a Dios porque aún estamos de pie, aún estamos luchando, batallando, pero Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos guía, quien nos direcciona, por medio de su palabra. Hermanos, muchos hacemos énfasis en decir la palabra, pero no vivimos la palabra. El libro de la profecía de Dios. Consta de 8.350 versículos. Pero muchos hermanos solo vivimos por 10, por 20, por 30. Y el resto lo quitamos o le hacemos caso omiso. Pero dice la palabra que toda es inspirada por Dios. Cuando nosotros leemos toda la palabra, solo leyéndola, pidiendo dirección de Dios, podemos entender que Dios es amor. Podemos ver el manifiesto de lo que es el verdadero amor de Dios. Pero así como vemos el amor, también vemos que la palabra es verdad, que dice que Él es amor y también es fuego consumidor. Muchos vivimos abusando de la gracia, tenemos sobreestimada la gracia y decimos, somos salvos por gracia. Gloria a Dios, aleluya. Somos salvos por gracia, amén. Pero la obediencia, ¿dónde la dejamos? Gracia más obediencia igual bendición. Bendición desde el mismo tercer cielo para nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Muchos predican sobre Hebreos 4:12, que habla que la palabra es espada. Amén. Yo pregunto y Dios responde por su palabra. Señor, tu palabra es espada, amén. Pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué, Señor, hay personas que no cambian? ¿Por qué aún viven en soberbia, aún viven en odio? No perdonan, no hacen nada, Dios mío. No muestran frutos dignos de arrepentimiento. Y me da la respuesta ahí mismo en Hebreos 4:2, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, para que la palabra haga provecho en nuestras vidas y podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, debemos de creer. Por lo menos un poco, como dice la palabra, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dijéramos a ese monte, muévete, y ese monte se moverá. Así es, hermano. No tengamos por sobreestimada la gracia y sometámonos a la obediencia, sometámonos a su palabra, a los preceptos, a los dictámenes, a los mandamientos, a la ley de Dios. Hermanos queridos, yo no sé qué tan relevante sea la palabra para sus vidas. Yo lo que anhelo en mi corazón ahora, en este tiempo, con casi 2 años de haberme bautizado, es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amarlo por sobre todas las cosas, como dice su palabra, aún por encima de mí mismo. Aún no lo logro, pero sé que lo lograré. Dios concede los anhelos en nuestro corazón. Y dice Salmos 119, versos 97 y 98. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuando nosotros amamos la ley de Dios, la palabra de Dios, nosotros vivimos obedeciendo su palabra.
obedeciendo, orando para no caer en tentación, orando para cambiar, renunciando a tantas cosas que sabemos que estamos mal, sabemos, pero no tomamos el tiempo que requiere, la relevancia que requiere esto, sino que así, a simple vista, tenemos una interpretación errónea que viene de nuestro propio yo, de nuestra carne, pero no viene de un discernimiento espiritual. Y por eso dejamos de vivir bajo la voluntad de Dios. Por eso dejamos que la palabra haga ese cambio en nuestras vidas. No dejamos que la espada haga su trabajo, porque nosotros nos rehusamos. Pero dice el 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Con qué podemos adquirir la sabiduría si no es con la palabra, con los mandamientos de Dios? Porque siempre están conmigo. Siempre están conmigo. Siempre están conmigo. Queremos vivir en esta guerra siempre victoriosos. Hagámonos con el consejo que le dieron a Josué. Hagámonos con el consejo que le dieron a Josué. Dice así, Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito y alabado el nombre de Jesucristo. ¿El evangelio ha evolucionado o Dios ha evolucionado? Responda usted de dónde está. El evangelio ha cambiado. Si el evangelio ha cambiado, Dios ha cambiado, hermano querido. No soy retrógrada, no soy nada. Pero en la misericordia de Dios, me pongo a leer la palabra y a cuestionar mi vida en base a ella. ¿Es nuestra prioridad Dios? ¿O nosotros, nuestro tiempo lo estamos gastando en cosas que no son beneficiosas para lo espiritual, que es lo eterno? Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Hermanos queridos, mientras nosotros no vivamos en base a la palabra, estamos en tinieblas. Y el único versículo, desde que yo fui pequeño, porque yo estudié en una escuela evangélica, el único versículo que nunca me olvidé fue el Salmos 119, 105. El Salmo 119, 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria al nombre del Señor. Es la palabra la que nos muestra la senda por la cual debemos andar. Es la palabra la que nos va alumbrando el camino por el cual debemos seguir. Hermanos, mientras nosotros no vivamos por la palabra, estamos así. Cerremos nuestros ojos y lo que vemos es oscuridad. Pero cuando nosotros permitimos que la palabra haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, porque lo creemos, nuestros ojos son abiertos y vemos lo que tenemos que ver para la gloria de Dios. Porque la palabra es luz y la luz se llama Jesucristo. Leamos Juan 8:12. Leamos Juan 8:12 para que nos demos cuenta de qué lindo, qué hermoso es el evangelio de la salvación. La locura del evangelio, qué linda que es.
Otra vez Jesús les habló diciendo, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, gloria al nombre de Cristo, aleluya. Bendito sea su nombre por siempre. Si nosotros no obedecemos, hermanos, estamos como la Biblia mismo lo enseña. Como la Biblia mismo lo enseña en la parábola de las semillas. Hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? Nos podemos dar cuenta. ¿Estamos obedeciendo la palabra o estamos teniendo sobreestimada la gracia? Y creemos que somos salvos porque somos salvos y no merece nada. No merece Jesucristo que lo obedezcamos. No merece. Nosotros tenemos la última determinación o la tiene Dios. Dirá el barro a su hacedor qué hacer. Hermano, la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. La palabra del sembrador está en Mateo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en el barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oído, oiga para oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos queridos, podemos encontrar la misma parábola en Marcos 4, del 1 al 9, y en Lucas 8, del 4 al 8. Y podemos darnos cuenta cómo estamos viviendo. Hemos permitido que Jesucristo prepare la tierra, o sea, el corazón nuestro, para recibir bien la palabra. Ni siquiera eso hemos permitido. Y es por eso que no damos fruto digno de arrepentimiento. Por los frutos suyos, míos, nos conocerán. ¿Estamos siendo trigo? ¿Estamos siendo cizaña? ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? Creemos que estamos salvados de la ira venidera, de tantas cosas, pero no nos sometemos, no obedecemos. Dice Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿De qué estás actuando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Siendo trigo o siendo cizaña? Al trigo lo recogerá, al que da buenos frutos. Pero a la cizaña, a la paja, esa la echará en el fuego que nunca se apagará. Y Dios no es bueno, que te está exhortando por esta palabra. El Evangelio, qué lindo que es vivirlo. Pero difícil, porque dice el Evangelio, la palabra, el Evangelio según Mateo, el capítulo 10, bendito y alabado sea tu nombre, Padre Santo. Un privilegio inmerecido el que yo tengo. Mateo
capítulo 10, versículos del 34 al 39. El Evangelio según Mateo, capítulo 10, del versículo 34 al 37, perdón. Al 37, no vamos a leer los otros dos, al 37. Dice el título: Jesús, causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Perdón, hasta el 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Caminar con Jesucristo al inicio implica y genera división. Pero dice la palabra: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Al inicio hay división porque estamos siendo probados. Al inicio en nuestra casa nos van a señalar. Al inicio en nuestra casa tienen la idea de que nosotros somos dioses y que no debemos de fallar en ninguna circunstancia, que estamos viviendo en un cuerpo glorificado. Creen ellos porque Satanás les pone eso en la mente, que el Señor lo reprenda. Pero aquí estamos esforzándonos por la palabra y dándonos cuenta que eso está escrito para que nosotros seamos fortalecidos en la luz, en la verdad. Pero debemos de esperar, debemos seguir instruyéndonos, debemos de meditar, debemos de pedir discernimiento, porque podemos caer en un error. Podemos interpretar la palabra de una manera tan superficial que nos va a llevar a cometer errores, nos va a llevar a no estar bajo la voluntad de Dios. Hermanos queridos, amemos a Dios por sobre nosotros mismos, por sobre nuestra familia. Pidamos discernimiento. Vamos a leer el 37. Porque dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Hermanos, tenemos que pedir discernimiento. Porque nuestros hijos, nuestros padres pueden estar en pecado. No seamos solapadores del pecado. Seamos solapadores de la verdad del Evangelio, de la verdad de la palabra. Pero no actuemos en base a odio, condenando, juzgando a nadie, sino con sabiduría. Pero no podemos ser solapadores, porque no podemos amar a nuestra familia más que al Rey que nos salva. No lo podemos hacer. No somos dignos de Él si hacemos esto. Si tú conoces que tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre está en pecado, no seas solapador. Aconséjalo, háblale, exhórtalo. Queda bien con Dios. No quedes bien con Él, queda bien con Dios, pero en amor, en obediencia. Pídele al Señor discernimiento para ver qué le dices. Pídele al Señor que te dé amor para poder expresar ese amor de Él. Tan grande, tan maravilloso es el Evangelio de salvación. Dios quiere que ninguno se pierda. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia y vives por la Biblia, estás libre de tantas cosas. Estás libre de que te maten por andar adulterando. Estás libre de que mueras en un accidente por estar borracho. Entre otras cosas. Si yo te las menciono todas. Instrúyete por la palabra, crea la palabra y no vivas como cizaña, vive como trigo, porque el aventador está listo. No digas soy salvo por gracia. No digas eso, porque la tienes sobreestimada. Obedece la palabra y vive en la gracia de Dios. Gracias a Dios por esta palabra, Señor. Te pido, Dios mío, que te glorifiques aún más por ella. Y Señor, y entre los pocos que la reciben, Padre amado, porque sé que todos nos llegan hasta este tiempo,
Te pido que los bendigas, los guardes, los restaures, los llenes de ti, Padre amado. Señor, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Padre de la gloria. Mi alma alaba, Señor, tu nombre. Dios mío, enséñame, instrúyeme, capacítame para amarte más que a mi propia vida, Señor. Y dame la sabiduría necesaria para actuar, Dios mío, bajo tu voluntad, bajo tu palabra, bajo tus preceptos. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Quita todo lo malo que tenga. Que tu espada haga la obra de saneamiento en mi vida. Señor, alabo y bendigo tu nombre para siempre. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Amigos, que Dios los bendiga. De eso se trata el Evangelio. De que debemos de ser personas de testimonio. Primero para con Dios y después para con los hombres. Un abrazo, que la paz de Dios irradie todo su ser. Si quieres y puedes, dale like y comparte. Si no, no hay problema. Saludos, bendiciones.